Oye, ya pasaron 5 meses y sigues con el mismo libro. Bueno, si quieres mejorar tu concentración al leer, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Lo valoro muchísimo. Y si por alguna razón es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, genial. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar muchísimo contenido que está trabajado alrededor del coaching profesional principalmente, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de desarrollo, de evolución, de crecimiento personal, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo mejorar tu concentración. Si de plano tienes el mismo libro y ya pasaron 5 meses, 7 meses y dices, bueno, no puede ser, no lo puedo terminar, o a lo mejor empiezas a leer una página y apenas terminas esa página cuando de repente ya olvidaste todo porque no te puedes concentrar en la información que estás leyendo. Bueno, no estás solo, ¿eh? La mayoría de las personas experimentamos eso. Aquí es en donde entran estrategias probadas que realmente funcionan y que tú y yo podemos poner en práctica para elevar la calidad de nuestra lectura. Así que si quieres mejorar tu concentración al leer, bueno, el día de hoy quiero compartirte estas estrategias que van a ayudarte para poder avanzar en tu lectura. Ahora, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo concentrarnos? Y concentrarnos en general, no solamente a leer. Bueno, porque nuestro cerebro está diseñado para responder a estímulos nuevos. Así que claro que en el mundo actual, donde las rutinas, ya sea en casa, en la oficina, están llenas de notificaciones o a lo mejor tenemos acceso a diferentes dispositivos, archivos, información que está llegando y que todo esto compite por nuestra atención. Por supuesto que eso hace que la concentración se vea mermada. Ahora, y si a eso le agregas a que en ocasiones estamos súper cansados, no hemos dormido bien, estamos preocupados o tenemos angustia o ansiedad por algo, por supuesto que esto dificulta aún más la concentración. Y si en algún momento dices, bueno, me quiero relajar y quiero ponerme a leer un buen libro, pues puede ser que consigas el resultado opuesto, porque con esta falta de concentración puede ser que solamente estés haciendo una tarea mecánica en donde estás leyendo, pero al final de una página puede ser que no recuerdas absolutamente nada. Bueno, la buena noticia es que por supuesto que la lectura es una habilidad y es una práctica que la podemos ir trabajando a través del tiempo. Y claro que la concentración no es un talento con el que se nace. Es una habilidad que vamos a ir trabajando y desarrollando, fortaleciéndola a través del tiempo. Y si lo haces de forma consciente, vas a lograr darle la vuelta a la página y así avanzar y terminar no solamente con tu libro, pero con cualquier otra información que consideres importante. La primera estrategia que nos va a ayudar muchísimo a ti y a mí a mejorar la concentración para leer es eliminar las distracciones. Y por supuesto que aquí te estoy hablando que depende muchísimo del entorno. Si has decidido que vas a leer media hora o que le vas a dedicar 40 minutos a la lectura, pero estás en un entorno en donde hay mucho ruido, en donde a lo mejor tienes distracciones constantes, probablemente tu celular está mostrando notificaciones y no lo has puesto en silencio, claro que todo eso va a ser más difícil que puedas concentrarte. Así que si preparas con anticipación el entorno, colocando en tu agenda que vas a leer media hora, bueno, pues en esos 30 minutos puedes silenciar las notificaciones del celular, de la computadora o cerrarla completamente para no estar distraído con mails o con nueva información que está llegando. Todo esto te va a ayudar muchísimo a que puedas concentrarte y enfocarte en esa actividad que quieres hacer.
Claro que de esta manera vas a estar más relajado y por consiguiente mejor concentrado. La segunda estrategia es que puedas definir un objetivo para tu lectura. Mira, cuando comenzamos a leer sin tener una meta en particular, pues es muy fácil que la mente comience a divagar por el hecho de que no tienes un propósito para leer. Pero si por el contrario defines para qué quieres leer este nuevo libro o qué es lo que quieres obtener con ese nuevo libro o cuál es el principal aprendizaje con el que te quieres quedar de esta lectura, pues tenerlo en mente, eso va a ayudar muchísimo a que te puedas concentrar en lo que estás haciendo, porque en el efecto acumulado, esa media hora que decidiste que quieres leer, te va a dejar grandes beneficios, porque vas a recordar cuál es tu propósito, cuál es tu meta de leer este libro o esta información que estás aprendiendo para no solamente leerlo, sino para poder captar la información realmente, poder estar concentrado y poder comprender todo lo que estás adquiriendo nuevo. Una tercera estrategia que está demostrada en los estudios de ser eficaz y que nos ayuda a concentrarnos en la lectura es leer por periodos cortos. Mira, a veces podemos tener la idea de que sería increíble leer por 3 horas seguidas o a lo mejor dedicar toda una media mañana para estar leyendo y finalmente avanzar en ese libro que queremos terminar. Pero aquí lo importante es que tú puedas tener una lectura, concentración y comprensión eficaz. Y para que todo esto funcione, pues si tú necesitas hacer lecturas más breves, eso te va a dejar un beneficio mayor, porque ¿de qué nos serviría ponernos a leer 2 o 3 horas si finalmente no vamos a recordar la información que estamos leyendo? Acá lo importante es que tú lo disfrutes, que realmente tomes todo ese aprendizaje y claro que eso va de la mano con leer por periodos cortos. Así que, así como en los estudios que está demostrado que leer por periodos cortos te ayuda y te brinda grandes beneficios, puedes comenzar a hacer la prueba con 15 minutos, con media hora y cuando ya sientas que estás avanzando, que te sientes con seguridad, puedes incrementar entonces el tiempo de acuerdo a tus necesidades. Una cuarta estrategia que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la concentración en nuestra lectura es poder interactuar con ella. Y cuando te digo interactuar con ella, a lo que me refiero es a que es importante subrayar, anotar cuáles son tus dudas en el libro, anotar algunas preguntas que tengas de seguimiento en función de lo que estás leyendo o de esta nueva información que estás comprendiendo y que estás adquiriendo por primera vez. Por supuesto que todo esto ayuda a que te sientas más comprometido, más motivado y que puedas comprender mejor todo esto nuevo que estás aprendiendo. Porque mientras más activo sea tu proceso de lectura, con eso vas a incrementar muchísimo más tu concentración y la calidad de la información que recibes. La quinta estrategia es que puedas entrenar poco a poco tu frecuencia de lectura. Esto también es importante porque, por ejemplo, si tú estás avanzando maravillosamente con 30 minutos de lectura una vez a la semana, está genial. De nada nos serviría ponernos a leer todos los días esa media hora si vas a terminar distraído, cansado o durmiéndote. Así que, claro que si esa frecuencia te funciona bien, con eso puedes empezar, porque claro que al finalizar un periodo de tiempo determinado, tú habrás hecho un progreso importante. La estrategia número 6 que nos va a ayudar a mejorar la concentración en la lectura es descansar adecuadamente. Mira, dormir poco afecta la atención, afecta la memoria. Por supuesto que también afecta a otras funciones en el organismo, porque cuando duermes es el momento perfecto y la oportunidad ideal para que tu cuerpo y la función celular se recupere y se regenere. Pero si no le damos al organismo las suficientes horas de sueño, ¿en qué momento lo va a hacer? Si además, por otro lado, tienes muchísimo estrés, sientes que tu rutina es extrema, te sientes cansado todo el tiempo, claro que la lectura no va a ser una solución al problema.
Aquí lo importante es que puedas analizar cuáles son tus hábitos de sueño y que puedas tener tus horas adecuadas de descanso para que cuando quieras destinar unos minutos a la lectura, entonces te sientas relajado y tu cerebro pueda enfocarse en esa nueva información que estás adquiriendo. Así que recuerda que la buena salud, el dormir suficiente, la buena nutrición y el ejercicio en general, todo esto va a tener beneficios importantes en tu concentración. Y si lo llevas a cabo de forma regular, por supuesto que vas a ir mejorándolo a través del tiempo. Y la estrategia número 7, última, no menos importante, y que está demostrada en diferentes estudios de investigación, es evitar la multitarea. Si quieres concentrarte en una cosa, en este caso en la lectura y en la nueva información que estás adquiriendo, puedes hacer una actividad a la vez. Hay personas que mientras están leyendo, al mismo tiempo están mirando las notificaciones del celular o están entrando a correos electrónicos, están respondiendo a mensajes de texto. Bueno, por supuesto que eso hace que el cerebro se distraiga con facilidad. Y claro que toda la información que en teoría estás adquiriendo puede ser que no necesariamente la estés comprendiendo con la calidad que corresponde. Así que evitar la multitarea te va a ayudar a que disfrutes la actividad, a que te relajes mientras estás leyendo, pero a que comprendas con facilidad y a que retengas esa nueva información que adquieres. Así que como conclusión te diría, mantener la concentración al leer no depende solamente de tu fuerza de voluntad, también depende de otros factores como tus hábitos, como el entorno, como tu nutrición, como cómo es tu salud mental y física en este momento de la vida. Claro que todo eso influye muchísimo para que poco a poco tu concentración se vaya afinando, para que estés atento a esa nueva información que obtienes y que puedas comprenderla de forma eficaz. Así que estas 7 estrategias, que son estrategias probadas, que los diferentes estudios de investigación nos dicen, oye, esta es información valiosa porque son cosas que puedes hacer de manera sencilla, una o dos estrategias conforme vas avanzando, todo eso te puede ayudar a comenzar a incrementar esta concentración en tu lectura y en general en toda la nueva información que aprendes todos los días. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Poner en práctica alguna de estas estrategias te va a ayudar a hacer una clara diferencia y avanzar finalmente con esos libros que quieres concluir. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.